Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar con la función beneficio. En una empresa se fabrican X unidades de un producto, puede ser un producto agrícola o cualquier otro producto, ¿vale? Entonces nosotros vamos a trabajar con la función beneficio. Esta función de aquí, esta parábola es la función beneficio, porque la función se define como menos x elevado al cuadrado más 12x menos 20. Entonces aquí, siempre que tengamos la x elevado al cuadrado, yo tengo una parábola. Pero como el signo es negativo, entonces aquí en esta parábola yo voy a tener un máximo, es decir, que la parábola tiene esta forma, ¿no? Y yo quiero saber cuál es el beneficio máximo que puedo obtener con esta producción de estos productos. Por tanto, yo tengo que hallar la derivada, porque nosotros hemos dicho que siempre que haya, que queremos encontrar un máximo o un mínimo, o lo que es lo mismo, estos se llaman puntos singulares, los máximos y los mínimos, pues yo tengo que hallar la derivada de la función y a esa derivada igualarla a 0. ¿Vale? Entonces ahí yo tengo un máximo o un mínimo. En este caso, pues va a ser un máximo, ¿no? Y como es beneficio, me interesa que ese beneficio sea máximo, o sea, que se maximice. Bueno, entonces nosotros vamos a ver qué beneficio nos produce el fabricar un número de unidades, ¿vale? Las unidades que se fabrican están acá en el eje X y los beneficios están acá en el eje Y. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el número de unidades que se deben producir, que se deben fabricar para que no haya ni beneficios ni pérdidas? Es decir, miren, aquí yo empiezo a tener beneficios, los beneficios van subiendo, van subiendo, van subiendo. Miren, hasta aquí tiene un máximo de beneficios. Aquí ya los beneficios van disminuyendo, van disminuyendo, van disminuyendo, ¿vale? Cuando yo, como la función es beneficio, o sea, toda esta parábola que ustedes ven, esta curva verde, que es la parábola, me va indicando aquí los beneficios serían 2, 4, 6, 8, Profe, 10. entonces serían 16. Los productos para no tener, para tener un beneficio 0, o sea, aquí quiere decir, ¿cuál es el número de unidades producidas que se deben fabricar para que no haya beneficios ni pérdidas? En otras palabras, lo que te está diciendo es que el beneficio sea 0. Eso es lo que te está diciendo. O sea, si el beneficio es 0, tú no tienes ni ganancias ni pérdidas. Entonces, el beneficio es 0. Entonces, ¿cuándo el beneficio es 0? O sea, esta función, ¿en qué puntos se hace 0? Aquí En en la... 2 y en 10. Eso, entonces la función se hace 0 aquí en el eje X. En el eje X, toda función se hace 0. Entonces, nosotros podemos ver que tiene que vender 2 artículos, bueno, tiene que fabricar 2 artículos o 10 artículos. Entonces, yo esta función la tengo que igualar a 0, pero esto es una ecuación de segundo grado que ustedes la tienen que resolver con la fórmula, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que decir x es igual a menos b, más o menos b2, menos 4ac dividido entre 2a. Bueno, menos b más o menos la raíz cuadrada de b2 menos 4ac, todo eso dividido entre 2 veces a. Entonces, ustedes tendrán que emplear la fórmula. Cuando emplean la fórmula de segundo grado, entonces ya les va a dar este 2 y este 10, porque esta gráfica no siempre la van a tener, ¿vale? Entonces, en otras palabras, miren, esto es como cuando a uno le dicen halle los puntos de corte con el eje X. Entonces, en los puntos de corte con el eje X, nosotros hacemos que la Y, o sea, la función valga 0, porque aquí la Y ni sube ni baja, entonces la Y aquí vale 0. Entonces, ustedes aquí lo que están hallando es los puntos de corte con el eje X. Entonces, aquí ya escribo, ¿no? Esto se cumple en los puntos de corte con el eje X. En los puntos de corte con el eje X, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo para hallar estos puntos de corte? Como tengo una ecuación de segundo grado, pues la resuelvo. Resuelvo esta ecuación de segundo grado. La pueden resolver con la fórmula,
O la pueden resolver con factorización, ¿no? Por ejemplo, si yo la quiero resolver con factorización, pues aquí ya digo, la x será igual a 2 y la x será igual a 10, como nos indica aquí la gráfica. Y ya les quedaría, por ejemplo, aquí, ustedes, si ya resuelven esta ecuación de segundo grado con la fórmula, les tendría que dar lo siguiente. Entonces, yo aquí escribo solución de la ecuación, ¿vale? Solución de la ecuación. Entonces, la ecuación es esta, miren. Entonces, yo la voy a copiar aquí. Y ya aquí ya me da los resultados. Entonces, yo la pongo aquí. Bueno, aquí mejor. ¿Vale? Y ahí me va a decir qué valores tiene la X. Pero es decir, que ustedes supongamos que no tuvieran la gráfica, entonces ustedes tienen que resolver esta ecuación, ¿vale? Entonces aquí ya me da que la X va a valer 2 y la X va a valer 10. Miren, la X va a valer 2 y la X va a valer 10. Es decir, se deben fabricar 2 unidades o 10 unidades para que el beneficio sea 0. Ahorita todavía no estamos hablando de derivadas, porque la derivada lo que me halla es el máximo beneficio. Y aquí no estamos hablando del máximo beneficio, sino del beneficio 0, cuando el beneficio es 0, ¿vale? Entonces, si produzco, si fabrico 2 unidades, este beneficio va a ser 0, ¿vale? Entonces, como ustedes ya saben hacer una ecuación de segundo grado, pues no nos vamos a detener en hacer una ecuación de segundo grado, sino en entender el concepto. Porque imagínense, muchas veces uno dice, hallen el punto de corte con el eje X, y ya, eso se quedó ahí, no se sabe para qué sirve. Entonces, uno tiene que saber los conceptos, aplicarlos a un problema. Entonces, ¿para qué me sirven los puntos de corte con el eje X? Para saber cuándo una función vale 0, pero una función en concreto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando les hice esta pregunta, que cuando el beneficio es 0, o sea, que no hay ni pérdidas ni ganancias, en otras palabras, lo que yo les estaba pidiendo era que hayan los puntos de corte con el eje X. Fíjense la importancia de saber aplicar los conocimientos. Entonces, para otra vez, cuando les digan, cuando no hay ni pérdidas ni ganancias, porque estamos hablando de la función beneficio, entonces, esto es igual a 0, entonces ustedes ya saben que aquí en el eje X, la Y vale 0 y la Y siempre es igual a la función, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver si es verdad. Entonces yo voy a hallar la imagen del 2, aquí en esta función beneficio, a ver si me da 0. Entonces yo hallo la imagen del 2. Para hallar la imagen del 2, aquí yo coloco el 2, aquí también coloco 2 elevado a la 2, más 12 por 2, menos 20. Entonces, miren, la imagen del 2 me da 0. Ah, bueno, aquí ya está. Sí, quiere decir que si produzco 2 artículos, no voy a ganar nada de beneficios, ¿vale? Los beneficios son las ganancias. Entonces, cuando ustedes miran aquí, si produzco 2 unidades, se vienen para acá. No están ganando nada. Voy a ver si la puedo subir un poquito esta gráfica. Como esto va de 2 en 2, pues aquí sería 0, 2. Entonces, si produzco 2 unidades, me vengo acá al eje Y y aquí estaría ganando 0. No vayan a confundir con este 1. Este 1 es del eje X, ¿vale? Este 1 de aquí. Entonces, la altura para el 2 es 0, porque aquí no estoy ni subiendo ni bajando. Por ejemplo, si produzco 3 artículos, estaría ganando aquí como 7, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer esta operación aquí en esta otra vista, ¿vale? En este otro tablero, digamos. Entonces, yo donde esté, voy a colocar este menos x2, esto mismo de aquí. Menos x elevado a la 2 más 12x más 12x menos 20. Es decir, yo estoy escribiendo la función beneficio, ¿vale? Y ahora voy a ver si es cierto cuando yo reemplazo la x por el 2, si es cierto esta función me da 0. Entonces, donde esté la x voy a colocar el 0. Entonces, menos 0 elevado a la 2, aquí, ¿no es cierto? Más 12 por 0, más 12 por 0. Y aquí menos 20.
Pero claro, todo lo que yo multiplique por 0 se hace 0. 0 por 0, 0, 12 por 0, 0. Y aquí me quedaría menos 20, ¿no es cierto? Ah, bueno, no es el 0, perdón, es el 2 que lo tengo que reemplazar aquí. Entonces aquí es menos 2 a la 2, menos 2 elevado a la 2, más 12 por 2, más 12 por 2, menos 20, ¿vale? Entonces, miren, aquí me daría, aquí menos 4, ¿no es cierto? Aquí, menos 2 elevado a la 2 me daría menos 4, menos 4. Porque yo aquí 2 por 2 me da 4, con este menos, pues me da menos 4. Más 12 por 2, 24. Más 24. Y aquí menos 20. Menos 20. Entonces, miren, menos 4, menos 20, pues me da menos 24. Menos 24, que son las cantidades negativas, más 24, me da 0. ¿Vale? Y lo mismo si probamos con el 10. Entonces aquí donde yo pongo el 10, ustedes tendrían, donde he puesto el 2, tendrían que poner el 10 y comprobar que para la imagen del 10, aquí la imagen del 10, es decir, si produzco 10 artículos, este beneficio va a ser 0, ¿vale? Entonces yo aquí tengo el punto 0,2, perdón, 2,0, que es este 2,0, y tengo el punto 10,0, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, ustedes compruébenlo para el 10. Aquí donde yo puse el 2, ustedes van a colocar el 10. El 10, el 10. Y van a comprobar si eso les da 0. Bueno, entonces aquí vemos que para cuando se fabrican dos artículos, el beneficio es 0, ¿vale? Y aquí ya está comprobado. Bueno, aquí la imagen del 2 es 0. Aquí tendríamos el punto 2,0, que es este. La imagen del 10 también es 0, tendríamos el punto 10,0, que es este. Aquí lo hicimos con todas las operaciones, hemos escrito esta función beneficio aquí, la hemos reemplazado para el 2. Ahora la vamos a reemplazar para el 10. Entonces aquí yo coloco menos 10, ¿no? Elevado a la 2, porque donde esté la X yo voy a colocar el valor del 10. Más 12 aquí multiplicado por 10. ¿Vale? Menos 20. Bueno, entonces vamos a ver ahí cuánto nos da. Entonces aquí, 10 por 10 da 100. Con este menos que está adelante, pues me quedaría menos 100. Menos 100. 12 por 10 me da 120, porque todo lo que multiplique por 10 solo tengo que aumentar un 0. Entonces aquí sería más 120, ¿vale? Menos este 20 de aquí. Bueno, entonces ahí les da menos 100, menos 20, menos 120, más 120 les da 0. Entonces ahí ya hemos visto una aplicación de los puntos de corte con el eje X, porque miren, las matemáticas no es que sea hacer cuentas por hacer cuentas, no. Esto sirve para aplicarlo a necesidades de la vida real. Entonces yo quiero decir, bueno, no me conviene producir 2 artículos ni 10, porque no voy a ganar nada. Entonces yo digo, voy a empezar desde el 3, ahí ya empiezo a ganar. Bueno, entonces ya contestando la pregunta, vemos que para que el beneficio sea 0, es decir, que aquí no tengo ni ganancias ni pérdidas, ¿no? Porque las pérdidas son debajo del 0 y las ganancias son encima del 0. Hasta aquí serían las ganancias, digamos. Bueno, entonces aquí dice, bueno, ya contestando esto, decimos que se deben fabricar, la solución, ¿no? Se deben fabricar 2 unidades o 10 unidades para que ese beneficio sea 0, ¿no? Entonces, miren, ¿cuál es el número de unidades que se deben fabricar para que el beneficio sea máximo? Entonces sabemos que por la gráfica serían el 6, ¿no es cierto? Y siempre que queremos hallar un máximo, tenemos que hallar primero la derivada y luego esa derivada igualarla a 0. Entonces yo voy a hallar la derivada de esta función. Bueno, entonces vamos a hallar la derivada de esta función. Como es una función polinómica, el exponente bajaría acá delante de la x, me quedaría menos 2x. La derivada de x es 1, entonces aquí me quedaría 12 y la derivada de cualquier número es 0. Entonces la derivada de esta función me queda menos 2x más 12, ¿vale? Pero yo necesito
No solamente la derivada, sino que además cuando hay un máximo o un mínimo, esta derivada yo la tengo que igualar a 0. Entonces tienen que ustedes resolver la ecuación cuando esto es igual a 0, ¿vale? Entonces yo aquí dejaría el menos 12x, este 12 que está sumando, pasaría al otro lado a restar, ¿no es cierto? Entonces la x sería igual a menos 12 dividido entre menos 2, que ya me daría este 6 de aquí. Entonces, ahora primero hagamos la solución aquí y luego la hacemos acá, explicando para algunos estudiantes que todavía no sepan cómo resolver esta ecuación de primer grado, ¿vale? Entonces, como esta es la derivada de esta función, entonces la voy a igualar a 0, porque cuando la derivada es 0 tenemos un máximo o un mínimo. Entonces, aquí yo voy a escribir solución para esta ecuación, ¿no? Solución de esta ecuación, ¿no? Es de esta, de menos 2x más 12. Menos 2x más 12, ¿vale? Entonces aquí me dice que la solución de esta ecuación es que la x valga 6, miren, como lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, la derivada ustedes ya la saben hallar, de una función polinómica es muy sencillita, ¿no? Como lo expliqué antes. Entonces, ya tengo la derivada de esta función, que es esta, supongo que sí les dio, ¿verdad? Esta derivada, ¿no? Y esta derivada la igualo a 0, entonces aquí voy a igualar a 0, miren. Menos 2x más 12 igual a 0, ¿vale? Bueno, entonces yo dejo el menos 2x, lo dejo del lado izquierdo, ¿vale? Y al otro lado este 12 que está sumando, pues pasa a restar, ¿vale? Y luego aquí simplemente digo que la x va a ser igual. Entonces, el menos 12 me queda igual, menos 12. Y este menos 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿vale? Entonces, aquí menos entre menos, pues me da más. Aquí menos entre menos me da más. Y 12 entre 2, pues me da 6, ¿vale? Entonces, aquí en este tablero de aquí estamos haciendo los procedimientos para que vean cómo se resuelve esta ecuación de primer grado. Entonces, aquí me da que la x es igual a 6. Y aquí también, poniendo las soluciones, pues también me da que x es igual a 6, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos obtener un beneficio máximo, el número de unidades fabricadas que van aquí en el eje x debe ser 6. Entonces aquí contestaríamos la primera parte. Una cosa son las unidades fabricadas, ¿vale? Porque las unidades fabricadas es la variable que va aquí en el eje X. Entonces, eso sería la pregunta 2.1. ¿Cuál es el número de unidades que se deben fabricar? ¿Vale? Y luego ya contestamos pero esta pregunta ya no va aquí en el eje X. El beneficio máximo, yo tengo que remitirme a la imagen del 6, que estaría aquí, y esa imagen del 6 vengo a ver cuál es su altura aquí en el eje Y. ¿Vale? Pues entonces contestemos la pregunta 2.1. Entonces aquí se deben producir 6 unidades, ¿no es cierto? Aquí ponemos solución, se deben fabricar, ¿no? O producir, que es lo mismo, se deben fabricar 6 unidades, 6 unidades, fabricar 6 unidades. Bueno, ahí hemos contestado la primera pregunta, ¿vale? Entonces vamos a fabricar 6 unidades, eso es lo que está aquí en el eje X. Ahora la pregunta 2, ¿cuánto es ese beneficio máximo? Pues claro, ya sé que para este beneficio máximo necesito fabricar 6 unidades. Entonces, ¿cuánto es ese beneficio máximo? Ahora necesito que me hallen ese beneficio máximo. Bueno, entonces cuando decimos cuál es el beneficio máximo, yo tengo que ver el beneficio máximo es la imagen del 6, porque este 6 son las unidades que yo debo fabricar para obtener el beneficio máximo, pero el beneficio es la función, es decir, la función viene a ser la imagen de los valores que están acá en el eje X. Entonces yo en otras palabras tengo que hallar la imagen del 6, Es decir, yo lo que tengo que hallar es la imagen del 6. Como estamos hablando de la función beneficio, tengo que hallar la imagen del 6, pues en la función beneficio, ¿no es cierto?
Eso serían otras palabras. Lo que me están pidiendo es la imagen del 6. Entonces, imagínense que todo el lenguaje matemático, como dije antes, hay que llevarlo a la aplicación. Que, si a mí me dicen ayer la imagen del 6, ¿qué me están pidiendo? El beneficio máximo, porque toda esta curva me está representando un beneficio y entonces el punto máximo estaría aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es ese beneficio máximo? Entonces, yo tengo que hallar la imagen del 6. Entonces, aquí yo hallo la imagen del 6. Entonces, donde ustedes tienen estos valores, que es la función beneficio, donde está el x2, pues ponen aquí el 6, ¿vale? Entonces, vamos a hallar aquí la imagen del 6 y luego lo hacemos aquí en este tablero. ¿No? Y así como, a ver, Pablo nos dice que les da 16,000. Entonces, aquí en la gráfica, efectivamente, porque este 16 lo tenemos que multiplicar por 1000. Entonces, si producimos, si fabricamos 6 unidades, la imagen del 16 es 16,000, es decir, al fabricar 6 unidades obtenemos el beneficio máximo que es 16,000. ¿Vale? Bueno, entonces aquí la imagen, vamos a hallar la imagen del 6. ¿Vale? Entonces, efectivamente, la imagen del 6 es el 16. Aquí obtenemos el punto 6,16, ¿vale? El punto 6,16, que es un punto máximo, ¿vale? Entonces, tenemos este punto, que es este, el punto A es el máximo de la función. Bueno, y este 16 es el 16,000, porque esto lo vamos a multiplicar por miles. Entonces, si fabricamos 6 unidades, sí que obtenemos el beneficio máximo, pero para obtener ese beneficio máximo, nosotros para hallar este 6, tenemos que recurrir a la derivada, ¿no? Cuando hallamos la derivada, cuando esta derivada es 0, yo encuentro el valor de esta x que me hace hallar su imagen para encontrar el máximo valor de la función. Bueno, entonces otra herramienta que tenemos para saber si hay un máximo es recurrir a la segunda derivada. Entonces yo digo, si yo hallo la segunda derivada aquí en este punto que me da el máximo, y al evaluarlo en la segunda derivada, al reemplazar la x por 6 en esa segunda derivada, si el resultado en esa segunda derivada me da menor que 0, significa que ahí yo tengo un máximo. Entonces yo tendría que hallar la segunda derivada. La primera derivada me dio 2x más 12. Entonces, para la segunda derivada, como nosotros ya miramos derivadas de orden superior, entonces, si esta es la primera derivada, pues para la segunda derivada yo tengo que derivar esta de aquí, ¿vale? Entonces, yo voy a poner la derivada de esto. La derivada de esto sería menos 2, porque miren, la derivada de cualquier número, por ser una constante, es 0. La derivada de x es 1. Entonces, menos 2 por 1, pues me da menos 2. Entonces, la segunda derivada, porque esta es la primera derivada, la segunda derivada me va a dar menos 2 para cualquier valor de x, ¿vale? Entonces, si yo evalúo la segunda derivada en 6, pues también me va a dar menor que 0. Entonces, aquí voy a hallar la segunda derivada, ¿vale? Entonces, aquí la derivada de esta, de la primera derivada. La derivada de la primera derivada, pues es la segunda derivada, ¿vale? Entonces yo aquí ya escribo la derivada de la primera derivada, que es esta, o sea, la segunda derivada. Porque si aquí hay una derivada y aquí otra, ya estoy hallando la segunda derivada. Entonces aquí yo coloco menos 2x más 12, ¿vale? Entonces, como les dije aquí, la derivada va a dar menos 2. Entonces, esta derivada va a dar menos 2. Entonces, aquí les coloco la segunda derivada es 2, ¿vale? Para cualquier valor de x. O sea, que esta g de x es igual a menos 2. Entonces, yo aquí escribo g de x es la segunda derivada. Y va a ser siempre igual a menos 2, ¿no? Vale, entonces aquí les escribo. Vale, g de x es igual a menos 2. Entonces, g de x, a ver acá, otro texto aquí. Esto se me corrió mucho. Se me corrió un montón esto de aquí. Vale, aquí. No, entonces, aquí. Así. Y ahora voy a mover este. Entonces aquí yo pongo así.
Aquí, como no hay espacio, pues me toca así. Entonces aquí, aquí. G de X es la segunda derivada. G de X es la segunda derivada, ¿no? Entonces ahí ya queda claro que G de X, entonces este G de X es la segunda derivada y siempre me va a dar menos 2. Entonces yo voy a reemplazar aquí en esta derivada, voy a reemplazar la imagen del 6. La X la voy a reemplazar por el 6. Entonces si yo hallo la imagen del 6, ¿cuánto me tendría que dar la imagen del 6? Porque para cualquier X la imagen es menos 2. Entonces la imagen del 6, ¿cuánto sería? Para cualquier X que yo ponga aquí, esto es constante, siempre me va a dar menos 2. Entonces, si yo pongo aquí el 5, me va a dar menos 2. Si yo pongo el 7, me va a dar menos 2. Si yo pongo el 0, me va a dar menos 2. Para cualquier X que ponga aquí, me va a dar menos 2. Entonces, si pongo el 6, ¿cuánto me daría? Menos Menos 2. 2 también. Entonces, la imagen del Menos menos 6 es menos 2, pero este menos 2 es menor que 0. Entonces, como la imagen de 6 es menos 2 y es menor que 0, y habíamos dicho que si en la segunda derivada al evaluarla me da menor que 0, ahí hay un máximo. Entonces aquí ya escribimos en este. Como la imagen del 6, ¿no? Aquí. Entonces aquí la imagen del 6, aquí, la imagen, la G es la segunda derivada. La imagen del 6 me da menos 2. Que esto es menor que 0. Es menor que 0. Entonces en X igual a menos 6 hay un máximo, ¿no? Al evaluarla, pues la función en X igual a 6, en X igual a 6 la función tiene un máximo. La función tiene un máximo. La función aquí. ¿Vale? Entonces yo ya digo, hallo la imagen del 6, perdón, en menos 6, no en 6 aquí. En X igual a 6. Porque la imagen del 6 en la segunda derivada, la imagen del 6 me da menos 2. Si yo hallo la imagen en la segunda derivada y me da negativo, entonces quiere decir que yo ahí tengo un máximo. Y lo contrario, si en la segunda derivada la imagen del punto que yo estoy analizando me da mayor que 0, entonces tendría un mínimo, ¿vale? Entonces acuérdense esta partecita. Si yo hallo la segunda derivada y hallo el punto que me interesa, que no sé si es un máximo o si es un mínimo, pero si aquí me da menor que 0, la imagen de ese punto X me da menor que 0, en ese punto X la función va a tener un máximo. Y lo contrario, si en la segunda derivada me da mayor que 0, en ese punto yo tendría que tener un mínimo.